voy a pasar a presentar a nuestro invitado. Ya ha venido este año, ha venido el año pasado. Es una persona que queremos mucho, admiramos mucho y la gente nos pide mucho que vuelva, porque la verdad que es muy, muy claro en los conceptos. Estamos hablando del concejal Alejandro Cordero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo andás? Bueno, gracias por las palabras. Pipa, ¿cómo te va? Por la invitación, por supuesto. Siempre es un placer estar acá. Yo siento este estudio como si fuese parte de mi casa también. Reconozco el laburo que hacen y bueno, lo que acabas de decir además es un gran halago. De verdad que al menos alguien que siga o que nos escuche diga, che, quiero seguir escuchando lo que tienen para decir. Ese es creo que es el mayor halago para quienes entendemos que la vida cotidiana es política. Es así. Le quiero mandar un saludo a Julieta, que dice que le encanta la cortina musical. A nosotros también. Quiero que sepan que la letra es mía, la música es del ChatGPT. Así que bueno, si la quieren usar, igual es libre. Si no sé si se van a salir a correr o algo con la música, está buenísimo. Me gustaría que empecemos a hablar de lo nacional. Tenemos muchísimo para hablar de lo municipal y de lo provincial, pero me parece que hay que ir con cierto orden. Tengo cierto toque también con esas cosas. Me gustaría que nos cuentes, porque viniste a principio de año, primero cómo estás viendo el gobierno nacional y concretamente qué te parece el tema del Andis. Primero, si crees que realmente hubo un hecho de corrupción, y segundo, cómo crees que lo están manejando y si afecta de alguna manera lo que hablábamos en la editorial, la confianza que tiene la gente en el gobierno nacional. Absolutamente. Creo que, vamos por el principio, al gobierno nacional lo veo ya demostrando fehacientemente el fracaso de su propuesta política. No tengo ninguna duda, el proyecto político del establishment, de la derecha más antinacional, de la derecha que tiene desde hace muchas décadas, diría yo, y que además se ha mostrado tal cual es, desde el golpe de Irigoyen en adelante, esa idea de degradar a la clase media y quitar del corazón del sentido social, del ser nacional argentino, esto que para nosotros es una máxima, que es la idea de la movilidad social ascendente, ¿no? Esa derecha, perdona la introducción, pero digo, es un grupo muy reducido de personas físicas de carne y hueso que tienen mucho dinero, muchísimo dinero, y que nunca se cansan de acumular. Son la expresión más cabal de este capitalismo que es depredador. Son la expresión más cabal de lo que el Papa Francisco señaló durante todo su papado, que tiene que ver con promover la justicia social para que a nadie en esta vida merezca o sea de alguna manera o esté necesitada de vivir, por ejemplo, comiendo de la basura. Bueno, ese grupo muy chiquito lo pusieron a Milei de presidente, por supuesto, también considerando todos los errores que los partidos políticos, vamos a decir, más tradicionales y representativos hemos cometido, todos los desacoples que tuvimos con diferentes partes de nuestra sociedad y también todas las discusiones de fondo que de alguna manera empezamos a dejar de dar. Nosotros, por nuestra edad y nuestra generación, hemos vivido diferentes ciclos políticos. En alguno de esos ciclos políticos, justamente el peronismo en particular se decidió a retomar algunas de las batallas más esenciales que debemos dar justamente para garantizar una distribución más equitativa de las riquezas de este país, porque todo lo que se llevan esas personitas que hablábamos recién, que además tienen una funcionalidad hacia los poderes extranjeros, lo hacen a través de recursos que son de todos y todas las argentinas, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto, para venir acá, el proyecto político de Javier Milei, que se dijo públicamente, tenía como objetivo central culminar lo que Macri no pudo culminar, que era básicamente destruir definitivamente a la clase media, y por eso se decidieron abiertamente atacar a la universidad pública, al sistema de educación pública en general, primario y secundario, a la salud pública, a el sistema del entramado productivo, a las instituciones que nos permiten pensar y proyectar no solo autonomía en las provincias, sino soberanía a nivel nacional. Todo lo que hace a un proyecto de nación este esquema político, digo yo, representado en Milei, pero tenemos que acordarnos siempre, Milei
están más pronto a irse que a pensar en la renovación, digo, por ejemplo, en ir a una reelección dentro de 2 años y ganarla. Claramente Milei no tiene ninguna posibilidad de reelegir. Por eso digo, está más pronto a culminar su mandato que a pensar en un proyecto a largo plazo. Pero quienes lo pusieron ahí no, están ya buscando su reemplazo. Y ese reemplazo lo buscan a nivel nacional y también lo buscan en las provincias. Y por eso uno siempre tiene que tener el ojo bastante abierto para ver cómo se comportan cómo nos comportamos los actores locales de la política, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Bueno, el proyecto político de Milei claramente ha fracasado. O sea, el experimento Milei ha fracasado en lo político, definitivamente. No hay nada que indique que tiene posibilidad de sobrevida en ese aspecto. Se sostenía así sobre una idea de un presunto proyecto económico, con algunos índices que se suponía que demostraban un éxito. Bueno, estamos viendo precisamente en estos días que eso también lo decíamos, lo sostuvimos desde el primer momento, decíamos que era un blef, pero en definitiva, como vos lo dijiste en el editorial, mucha gente confió, digamos, tuvo una expectativa, tuvo una esperanza y creyó ver en, por ejemplo, el control de un índice, que es la inflación, una ventana hacia el futuro y de alguna manera o eligió o no tuvo la posibilidad o se confundió y no pudo ver todos los otros índices que indicaban que más allá de alguna manera de contener la inflación, cuando vos contenés la inflación destruyendo todo lo que representa el crecimiento o el desarrollo de una nación, no hay que regodearse de ese índice, porque si vos excluís al pueblo en la realización de sus derechos, para decirlo concretamente, si vos consolidás salario de miseria, como lo tienen todo el sector público y el sector privado, si destruís el sistema de salud pública, si destruís el sistema educativo, si, reitero, destruís el aparato productivo, si lo que haces es permitir que se importe todo para terminar de modificar el proyecto y volver a una primarización de la economía, y probablemente vos controles la inflación, porque claro, nadie tiene nada para gastar porque estamos todos en la lona. Entonces, esa construcción falaz que hizo Milei, que se sabía, él mismo lo sabe, digamos. Milei no puede decir que es economista y no asumir que lo que dijo desde el principio era una mentira, está claro eso. Pero esa mentira fue, como decía Nietzsche, ¿no? La verdad es la mentira más eficiente. Bueno, fue una verdad relativa que duró un tiempo, duró más de un año, pongámosle. A partir de ahí, cuando el propio gobierno no pudo disponer más herramientas y empezó a echar mano sobre las cuestiones que siempre dijo que no iba a ser, lo mismo que le pasó a Macri, ya se le empezaron a ver los hilos, ¿no? Se le empezaron a ver los hilos. Entonces, lo que está sucediendo hoy, para seguir un poco con tu pregunta inicial, con la Agencia Nacional de Discapacidad, es un botoncito de muestra, digamos, pero refleja la realidad de este gobierno. Este gobierno está integrado por una banda, digamos, por un grupo de personas que no tienen vocación política en el mejor de los sentidos, en el sentido, vamos a decir así, más estricto de la política. En el sentido transformador de la sociedad. En el sentido transformador y en el sentido de decir, che, nosotros hacemos política, explícitamente, públicamente, ¿qué significa? Bueno, evaluar, analizar los problemas de la ciudad, de la provincia, del país, y sobre esos problemas, que no son problemas abstractos, son problemas del pueblo, de las personas que vivimos en estos territorios, a esos problemas yo le tengo que dar la mejor solución, no una solución, no alguna solución, la mejor solución posible que toda la política pueda pensar, pueda imaginar, pueda proyectar. Bueno, estamos viendo todo lo contrario. El modelo, este modelo se basa en destruir lo que puede llegar a ser una proyección de futuro de nuestro pueblo, ¿no? Porque tiene como objetivo, sí, político, cambiar el modelo social. El objetivo político es destruir la clase media, generar mayor brecha entre la clase baja y la clase alta. Si bien hoy es muy o parece de modé hablar de clase y demás, pero vamos a decir así, sectores más excluidos y sectores con muchísimos más privilegios concentrados. Bueno, el modelo de esto es ampliar esa brecha, y eso representa que el factor esencial del ser nacional, que es la movilidad social ascendente, se corte, se quiebre.
Me parece... Y se puede ver en números, perdón, Pedro, se puede ver en números, ¿no? Cuando tanto le gusta hablar del PBI, se puede ver en la distribución del PBI ese modelo. Mientras vos hablabas me acordaba de una frase que se decía incluso a principios del siglo pasado, que tengo miedo de decirla mal, pero algo así como: tenemos que lograr que el hijo del barrendero muera barrendero. Que tiene dos patas, dos caras de la misma moneda, que es por un lado garantizar que todos tengan trabajo, que eso sería positivo, pero por otro lado es que ni sueñen con ser otra cosa. Y ahí es donde entran las universidades públicas que le molestan, y donde entran, por ejemplo, el Garrahan, porque genera una igualdad, una sensación de igualdad, porque no solamente le están negando partidas al Garrahan, que ya pasaron a 0, sino que ahora nos hemos enterado también que tenían un fondo de inversión 40.000 millones de pesos y no lo estaban usando absolutamente para nada, muchísimo menos para financiar a los médicos, a los insumos del hospital. Y tiene que ver con esto de romper los sueños de la clase. Sí, a mí tampoco me gusta hablar de clases, pero de la gente que no tenía la posibilidad económica de tratarse. Bueno, si tenés la mala suerte de ser pobre y que tu hijo tenga una enfermedad rara, bueno, anda pensando en tener otro hijo porque este no va a sobrevivir. Como lo dicen, lo reconocen. Ahí vos mencionabas, tenían un fondo de inversión con el que no hicieron nada. Mira, yo creo que ahí también nosotros tenemos que tratar de ampliar la mirada, porque usualmente decimos, por ejemplo, en la ciudad tiene casi 8.000 millones de pesos en una cuenta de inversión y no hace nada. La provincia tiene una cantidad de plazos fijos, se jacta de tener 2 masas salariales en un plazo fijo y no hace nada con esa plata. El Garrahan, el gobierno tenía del Garrahan 40.000 millones de pesos y no hacía nada con eso. Andis tiene una cantidad de plata y no hace no. Cuando hay plata inmovilizada, quienes la inmovilizan ganan fortunas. Por eso, vuelvo a la pregunta anterior que vos hacías, por eso son delincuentes, porque sí están trabajando esa plata. A lo sumo no se llevan esa plata, pero se llevan la plata que generan con esa plata. Estas personas además se llevaban la plata específicamente, diseñaron una red de corrupción. Si había hechos de corrupción, los profundizaron. Porque si detectaron un hecho de corrupción y en lugar de modificarlo, de combatirlo, de enjuiciarlo, lo que hacen es pararse sobre eso y profundizarlo, bueno, pues bien, efectivamente son la expresión más cabal de lo que dicen querer combatir. Son una casta corrupta que lo único que les interesa es un morral, es hacerse de un dinero, saben que van a estar un tiempo y a partir de ahí ellos se van de la escena pública, pero se van muy, muy ricos, se van multimillonarios y nosotros y nosotras como sociedad no terminamos de responsabilizar a ese tipo de dirigencia política, que la podemos encontrar en todos los espacios políticos. A ese tipo de dirigencia nosotros la podemos encontrar en todos los espacios políticos y por eso es un desafío de la política de todos los espacios que nos decimos democráticos y que queremos modificar esta realidad y sobre todo los espacios que nos reconocemos nacionales y populares, ¿no? Que sabemos que el poder es del pueblo y así tiene que ser. Bueno, entonces ellos terminan siendo una casta muy corrupta que entran al espacio público, se hacen multimillonarios y se van con la confianza de que nunca les va a pasar nada. Lo que estamos viviendo en estos días, particularmente estos últimos 3 días, en relación a la venta de dólares de nuestro país, yo lo grafico de esta manera. Estamos asistiendo a la preparación de la mochila de Caputo para irse de vacaciones. Estamos muy cerca de que Caputo parezca que sale eyectado del gobierno y en realidad agarra su mochila y como lo hizo en la era de Macri, lo vamos a ver después tirado en una playa mostrándose frente al pueblo argentino como una persona con absoluta impunidad que hizo lo que vino a hacer, que es transferencia de recursos de la salud pública, es decir, del Garrahan y de los hospitales, de las personas con enfermedades, con cáncer o con enfermedades complejas que son impagables para una familia, de la educación pública y de la universidad pública, de todo, de la industria nacional, ahora está queriendo manotear la empresa nucleoeléctrica argentina. Eso él lo vino a hacer. Y Milei, que antes de ser presidente decía que Caputo tenía que estar preso por lo que había hecho con Macri, lo puso a él ahí. Pero no es que lo puso porque se olvidó de lo que había dicho, lo puso porque una vez que ganó, diseñó el negocio. Él es cómplice de eso, es socio, es parte y es tan corrupto como Caputo.
Entonces estos tipos, en poco tiempo, sobre todo Caputo, primero se va a ir y nos va a volver a mostrar que está vacacionando en algún lugar en el que, volviendo a esta idea de principio del siglo pasado, en el que ellos creen que no pueden ir a vacacionar los hijos de los trabajadores, porque sabe que tiene la impunidad y la cobertura del poder real de los fondos transnacionales, entre otros del FMI, que sabemos que es un actor político. De desarrollo de economías nacionales no tiene nada, es un actor de intervención política tan perverso como lo fue, por ejemplo, la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor en nuestra región, ¿no? Vos sabés que hablando con los libertarios de San Luis, que no los conozco todos, pero conozco a varios de ellos, uno de los argumentos que tienen en este momento es que el problema no es Milei, porque sigue siendo santo de su devoción, sino la gente que lo rodea, empezando por la hermana. Entonces la pregunta para mí es doble. Primero, si vos crees que se puede escindir una cosa de la otra, si realmente la culpa sea de Karina y no de Javier. Y por otro lado, si eso, o sea, aún si fuera Karina, si lo perdona en algo al presidente. No, en términos, vamos a decir así, en términos constitucionales, por supuesto que es absolutamente responsable. Como presidente es absolutamente responsable porque no desconoce lo que está pasando. Está encubriendo lo que está pasando. Porque si vos me decís, bueno, no lo conocía, no tenía manera de conocerlo, no se enteró a tiempo, no. Bueno, con ese argumento está presa Cristina, ¿no? No, con ese argumento en una causa en la que efectivamente no tenía responsabilidad. No tenía responsabilidad constitucional. A Cristina la metieron presa. Por eso nosotros, y aprovecho esta instancia, por supuesto, para reclamar una vez más Cristina libre, y para mencionar que nuestra democracia está absolutamente afectada, disminuida por el hecho de que la principal referente de la oposición a este gobierno está presa como presa política. Cristina libre, no nos vamos a cansar de decirlo, digo, con la lógica con la que metieron presa a Cristina, bueno, ninguno de estos funcionarios podría estar ya caminando, tendrían que estar todos camino a un juicio político y luego a un juicio penal. Sabemos que eso no va a suceder porque el poder real en ese sentido opera. Pero, digo, volviendo a Milei y pensando en nuestros vecinos y vecinas de aquí de San Luis que se identifiquen, no sé si decirlo con la idea liberal o libertaria, porque habría que ver habría que preguntarles cuáles son esas ideas y cuán lejos estamos de esas ideas, porque yo soy peronista, soy de filosofía justicialista, y creo que todos los derechos individuales que han sido reconocidos en nuestra Constitución, la originaria de 1853-60, nosotros no solo que los defendemos, sino que los promovemos. Creo que toda la ampliación de derechos civiles en la historia de este país la hicieron los movimientos nacionales y populares. El peronismo esencialmente ha promovido libertades. Entonces, si uno dice, yo soy políticamente liberal, yo tendría que decir, en Argentina, un auténtico liberal está muy cerca del peronismo, muy cerca, no podría estar lejos. Podría no compartir tal vez alguna idea sobre el desarrollo de la política, pero no sobre el desarrollo de las ideas, porque las libertades civiles han sido promovidas por los distintos gobiernos peronistas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se nota mucho cuando uno busca las comparaciones internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, cómo cambia, ¿no? Que el que se dice liberal en Argentina se parece más a un republicano conservador, pero los republicanos conservadores por lo menos son nacionalistas, y acá son antinacionalistas. Y no sé si es algo muy propio solamente de Argentina, pero es raro como cuando uno tiene que explicar a un extranjero cómo son los partidos, no hay ningún paralelismo. Uno tiene que empezar a desglosar y empezar a explicar cosa por cosa. Por eso a veces las categorías eurocéntricas a nosotros y a nosotras en esta parte del mundo, no es que nos resultan dificultosas abordarlas, nos resultan complejas si pretendemos hacer traspolarlas directamente, ¿no? Cuando en Europa dicen no, porque las izquierdas promueven las libertades individuales. Bueno, en Argentina lo hace el peronismo. Y también partidos de izquierda o movimientos más de izquierda. Pero el que las promueve con vocación de gobierno y de transformación de la realidad es el peronismo, que se mete a discutir y a disputar el poder. Porque si no,
como hacen algunas izquierdas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que se meten a disputar el poder y no que quedan de alguna forma periférica porque por sus doctrinas o por su vamos a decir así, purismo teórico, bueno, no pueden sentarse a negociar políticamente con otros sectores porque no, yo, Pedro, si vos me decís que tengo que permitir que ingresen capitales extranjeros, ahí ya no, y no es así, por lo menos no es así nuestra realidad, y por eso el peronismo, desde su surgimiento, es el hecho maldito del país burgués, porque el peronismo propone un modelo de vida que es universal, por eso tiene pretensión hegemónica. El justicialismo es una filosofía que tiene pretensión de hegemonía en el sentido gramsciano del término, porque propone un modelo de vida, que fíjate vos, es un modelo de vida, como lo dice la propia doctrina, profundamente humanista y cristiano. Y por eso en el corazón del justicialismo está la justicia social. Por eso el Papa Francisco, cuando nosotros y nosotras lo escuchamos, decimos, pero si este es un compañero, un vecino acá del barrio. Es un tipo que salió del barrio. Por eso los principios políticos que Francisco nos legó antes de pasar al otro plano, que son esos 4 principios, son principios que cuando yo los escucho digo, pero este tipo nos actualizó la doctrina en 4 frases, y es así. Está bien, vos hablas de Papa Francisco, que es argentino, y uno puede decir, bueno, en realidad era peronista de antes, pero León XIII no conoció el peronismo y también era peronista. Sí, yo digo una cosa, a mí me cuesta creer que los líderes mundiales no hayan conocido el peronismo. Es como que si yo diga, no, Perón no conoció el maoísmo. No, yo creo que León XIII sí conoció el peronismo. Mucho más porque, en definitiva, es parte del armado de Francisco. ¿No? Te lo tomo, en realidad me voy a corregir, quise decir que no se lo puede acusar o endilgarle peronismo. Es verdad, está clarísimo. Pero por eso digo, porque el peronismo tiene una doctrina que es actualizable y tiene una filosofía que es mucho más perdurable, pero no es pétrea. Está pensada para que se modifique conforme el sentido de los tiempos, pero tiene elementos que son elementos humanistas, que uno cuando los proyecta en el tiempo, y esa es la virtud de la construcción política, eso es uno de los principios que el Papa Francisco nos vuelve a decir, el tiempo es superior al espacio. Ojo con enloquecerse y creer que ser pragmático nos va a garantizar a nosotros el acceso al poder desde la política para transformar la realidad. Nos puede garantizar el acceso a los puestos de poder o a los gobiernos, pero para transformar la realidad uno tiene que pensar que el tiempo está en función de la evolución y de la historia de la propia sociedad, o sea, es con el pueblo adentro. Bueno, en ese sentido, si uno ve, por ejemplo, qué sé yo, en la comunidad organizada, lo repite también en el Manual de Conducción Política, Perón dice, Licurgio, el primer peronista, un senador 300 años antes de Cristo, que hizo en Roma, 300, 600 años antes de Cristo, hizo la primera ley de minifundio. Entonces Perón dijo, el peronismo ya viene de hace rato. Bueno, podemos irnos si querés, 1700 años antes de Cristo. Podemos pensar en Hammurabi, en ese rey, digamos, egipcio, que el tipo decía, el Estado tiene que cuidar a los desvalidos, tiene que cuidar a los viejos y a las viejas, tiene que cuidar a los niños que no tienen protección. Él decía, tiene que cuidar a las mujeres cuando quedan desamparados, por supuesto, en una sociedad absolutamente patriarcal y machista, muchísimo más que la actual. Sí, pero el camino era el mismo. Digo, y al mismo tiempo uno puede decir, bueno, pero ese tipo era un emperador que tenía bastante crueldad. Bueno, sí, claro. La realidad siempre es compleja. Siempre, no existe una realidad que no esté complejizada o que no sea compleja, y si no la vemos así tenemos que pensar cómo la complejizamos. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna manera compatibilizar intereses de quienes vivimos en determinados territorios y que deseamos cosas distintas. Bueno, en este caso nosotros hemos llegado en nuestro país, para volver a Milei, hemos llegado como sociedad a pedirle a una persona como Milei que nos gobierne, a otorgarle el mandato más sagrado que tenemos como pueblo, a poner en sus manos la soberanía nacional, y así nos está yendo. Nos está yendo muy mal. Hemos puesto la soberanía de Argentina en una persona que quiere destruir a Argentina, que dice que quiere destruir el Estado,
que por supuesto sin Estado no hay nación, pero que además quiere destruir los elementos esenciales de una nación. Quiere entregar todos nuestros recursos, nuestras tierras, quiere entregarnos hacia los poderes fácticos. Ahora, Karina no va a ir a declarar por la estafa Libra a la comisión del Congreso, porque se va a ir a acompañarlo a Milei ahora este mes, a Estados Unidos, que se va a reunir con Donald Trump y que nadie sabe lo que va a firmar. Claro. Y que van a hacer de manera secreta algo donde va a estar entregando nuestra soberanía para que le manden unos mangos más para ver si llega a las elecciones. Ya lo conocemos esa historia. Y no por conocida deja de repetirse. Se repite y se repite y se repite. Pues bueno, perfecto. Nosotros y nosotras del campo nacional tenemos que tener en claro que efectivamente nos pueden ganar elecciones, que efectivamente se puede generar la idea de que, bueno, se han debilitado los movimientos sociales, pero que la historia se repite en favor de los poderosos, pero también se repite en favor de quienes venimos desde abajo, ¿no? Como dice también Francisco, tenemos que ser, quienes gobiernan un país como Argentina, tenemos que ser las personas que salimos del pueblo. No pueden ser personas, primero, que vengan de un sector que desprecia al pueblo, que desprecia al sí, hay que desconfiar de los mesiánicos, decían, ¿no? Aparte, además de eso, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo somos un país presidencialista, que necesitamos de determinados líderes, pero bueno, son esas contradicciones, ¿no? Bueno, déjame... Tenemos nada más que 15 minutos más y primero quiero... Recién estábamos arrancando. Te digo. Sí, estaba viendo hace poco, o ayer me mostraban un estudio que se hizo, el 90% de un poquito más del 90% de nuestra audiencia escucha por la radio, no me quiero olvidar de ellos. Quiero decir que estamos hablando con Alejandro Cordido, que es concejal de la ciudad de San Luis, que por ahí no te reconocen la voz tan vivamente. La gente que está en streaming no solamente tiene Zócalo, sino que te puede ver, por supuesto. Bien, sí. Y hablando un poquito más de la provincia... a mí me llama mucho la atención esta neutralidad que parece que ha sacado el partido beige, que sería el de Claudio Poggi, donde dice que con respecto a lo nacional no tiene nada que ver, pero sin embargo tiene a una persona de mucha confianza de Poggi como primera candidata para la Libertad Avanza, que es Mónica Becerra. Primero, si vos pensás, si vos le crees esta neutralidad que dice que efectivamente él se ocupa nada más que de lo provincial. Y segundo, si no crees que el gobernador de una provincia fundadora de nuestra patria, como es San Luis, no debería también estar involucrado en la conversación nacional. Mira, yo no le creo, digamos. Ojalá me equivoque. Pero si me equivoco, estaríamos en presencia de una persona que no podría gobernar nuestra provincia. Porque sería una persona que desconoce la realidad del pueblo que gobierna. Entonces, digo, no sé si desear equivocarme o no. No es neutral el gobernador Poggi. El gobernador Poggi ha tomado una decisión desde el inicio de su gestión que tiene que ver con someterse a los designios sin ninguna restricción del gobierno de Milei, pero reitero, no solo de Milei, sino de los poderes reales. Y por lo tanto ha tomado la decisión de empobrecer al pueblo de la provincia. Vos en tu editorial hablabas en relación a Milei sobre el voto de confianza. A Poggi, el pueblo de San Luis, le dio un voto de confianza. Entre otras cosas, le creyó cuando Poggi dijo que en 4 años iba a solucionar el problema habitacional de la provincia. Le creyó cuando dijo que en 4 años iba a reimpulsar el comercio y la industria en nuestra provincia. Le creyó cuando dijo que en 4 años no iba a perseguir políticamente a nadie, que no iba a usar más el Estado para perseguir, que iba a mejorar la salud, que iba a mejorar la seguridad. Además, usando la frase nunca más. Le creyó cuando dijo nunca más, cuando dijo de manera, yo digo, absolutamente irrespetuosa, soberbia, utilizar el nunca más. Le creyó el pueblo de San Luis. Él dijo que iba a hacer eso en 4 años, no en 20. No dijo que él venía a gobernar 20 años y entonces nos pedía que le aguantemos de a pedacito, de a 4, de a 4, de a 4. No. La gente, nuestros vecinos y vecinas, le dieron un voto de confianza a un dirigente político de primer nivel, está en la primera plana. Poggi, a diferencia de Milei, evidentemente no le dijo lo que realmente pensaba al pueblo. Milei sí dijo lo que iba a hacer. Poggi dijo todo lo contrario de lo que está haciendo. La diputada nacional Baché y el diputado nacional Arancibia Rodríguez representan a Poggi, hacen lo que Poggi indica. El diputado nacional Arancibia Rodríguez lo reemplazó a Poggi en la banca. Nadie que entienda
algo muy poquito de política, puede suponer que a Arancibia Rodríguez se le reveló a Poggi cuando su hija está contenida por Poggi, cuando se fue corriendo del Consejo Deliberante por denuncias penales que tenía y por graves irregularidades, y Poggi la contuvo en el gobierno provincial, y cuando su yerno está contenido por Poggi también en la legislatura. Toda la familia está contenida. Entonces nadie puede creer que Arancibia Rodríguez vota sin preguntarle primero a Poggi. Nadie puede creer que si votase sin preguntarle a Poggi, seguiría teniendo la cobertura que tiene. Fíjate qué le pasó a Libres del Sur cuando dijeron, che, pará la mano, Milei. ¿Qué les pasó? En 2 segundos salieron del gobierno. Por lo menos Mansilla. Habría que ver el resto de los compañeros si no siguen de alguna manera contenidos o conchavados ahí. Pero entonces, lo mismo con Bachey. Bachey espera que Poggi diga cómo hay que hacer y actúa. Sería muy extraño que eso no suceda. Tendríamos que estar hablando con personas que están desconectadas de la realidad práctica, de la territorialidad, pero también de la realidad política. Y yo en esto tengo que decirlo, Poggi es una persona que comprende muy bien la lógica del poder, que por eso tiene condiciones para ser un gobernador. No cualquier persona puede ser gobernador. Más allá de que Milei es presidente, yo bueno, pero bueno, siempre hay excepciones. Pero Poggi no es la excepción. Poggi es un producto de la política. Poggi nunca habrá trabajado 2 años en el sector privado cuando llegó a San Luis, pero después siempre fue una persona vinculada a lo político, al Estado, a la faz pública del Estado. Entonces comprende muy bien la lógica del poder. En ese sentido hay que respetar esa conducción política, aunque estemos en la vereda de enfrente. Entonces es muy raro, no podemos creer que está sucediendo esto sin que él intervenga. Entonces él es parte de no solo de la resistencia al financiamiento de Garrahan, no solo de la resistencia a la ley de financiamiento universitario, sino también del intento de sostener el veto del presidente Milei a esas 2 cosas, entre otras cosas. Y al mismo tiempo, él se mete abajo del resto de los gobernadores para reclamarle al presidente que le gire los fondos que nos debe a la provincia, pero no lo hace de manera directa. Yo digo esto, ¿dónde están los juicios que presentó la provincia por la plata que nos está robando la nación? Porque en gestiones anteriores, sí, cada vez que la nación nos manoteaba alguna partida, retenía alguna partida, redireccionaba alguna partida, la provincia presentaba juicios que ganó y que permitieron que esta provincia siga reinvirtiendo en la misma provincia. No, pero además hay un manual de procedimiento, por llamarlo de alguna manera, que es calcado. Así como Milei dice que el problema económico tiene que ver con la oposición y esto de que el riesgo Cuca que hablábamos en la editorial, pareciera que Poggi hace un intento parecido cuando le echa la culpa a la oposición de no poder solucionar el tema habitacional. Por ejemplo, que el Consejo Deliberante, especialmente ustedes, los concejales de la oposición, no permite que se escrituren las casas. Entonces yo te pregunto de manera directa, ¿por qué no querés que se escrituren las casas o cuál es el inconveniente? Mirá, Pedro, el proyecto político del peronismo en San Luis es el artífice de los planes sociales de vivienda. Yo creo que es que las expresiones que tuvo el gobernador el miércoles por la mañana, además de ser expresiones desafortunadas en términos políticos, en términos sociales, además de implicar actos discriminatorios que deberían ser reprimidos conforme a la ley 23.592, que es la ley contra los actos discriminatorios, que el defensor del pueblo y cualquier fiscal ya debería estar actuando porque está promoviendo el odio contra un sector de la sociedad que tiene una representación política, es decir, que piensa de una manera, porque el ataque que hizo y el agravio que hizo hacia el grupo de concejales que integro, los concejales justicialistas, y además vinculándolos a determinados nombres propios que representan una expresión política. Además, perdón que te interrumpa, sí. Además pareciera que las declaraciones son un señalamiento que promueve cierta, no iba a decir violencia, no sé si violencia, pero claramente si hay alguien enojado por la situación, encuentra un culpable y aquí con quién desquitarse. No, yo lo digo explícitamente, Pedro, sí promueve la violencia, por eso digo que es muy desafortunado. Nosotros esperamos que el gobernador se retracte, no solo eso, sino que además le pedimos una audiencia. Ayer hicimos
una conferencia de prensa y también en la sesión lo volvimos a manifestar a través de una cuestión de privilegio. Nosotros le pedimos al gobernador de la provincia, Claudio Javier Poggi, que nos reciba, que reciba al bloque de concejales justicialistas de la ciudad de San Luis para poder explicarle al gobernador cuáles son las normas que rigen en la ciudad en relación a los programas habitacionales. ¿Cuáles son las normas de la Carta Orgánica que rigen la cuestión habitacional en nuestra ciudad? ¿Y por qué nosotros no solo que sí queremos que se escrituren, sino que además le queremos contar al gobernador cómo se puede hacer ajustado a la norma? Porque lo decíamos, no creemos nosotros que el gobernador nos pida que violemos la Constitución. Eso sería, además, antidemocrático. No creemos que ese sea el punto. Ahora, las expresiones que tuvo sí las asumimos como expresiones de violencia política. Nosotros tenemos que, lo decíamos ayer también, menguar en esta fascinación mileísta de creer que hay que insultar todo el tiempo a quien piensa distinto y además mirarlo como chivo expiatorio y mandar a la sociedad a que de alguna manera termine como con Cristina, con 2 gatillazos en la cabeza. Porque lo que hizo el gobernador el miércoles tiene esa misma magnitud. Uno podrá decir, queda muy lejos eso. No, la ONU, la OEA, todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, las nacionales, la academia, el mundo jurídico tiene probado hasta el hartazgo que ese tipo de discursos que se promueven sobre todo desde las máximas autoridades promueve el odio que lleva luego a los peores crímenes. Son gotitas que se van sumando y luego viene una ola fascista, una ola totalitaria, una ola violenta, porque durante un tiempo determinado las dirigencias, algún sector de dirigencia política promueve violencia, odio. Nosotros queremos aprovechar, ya que el gobernador tuvo esas expresiones agraviantes, erróneas, pero además inexactas. Entendemos también que pudo haber sido por 2 motivos, o porque le mintieron, o porque le retasearon información, pero le hicieron meter la pata al gobernador. Lo que dijo el gobernador es inexacto desde todo punto de vista. Mirá, un detallecito, un detalle, pero no menor. Estaba en el barrio de 200 viviendas y le hablaba a los vecinos diciendo, los concejales justicialistas no quieren que se escrituren en este barrio. Y ese barrio no está incluido en la ordenanza que presentó el intendente Issa. Por eso presumimos que le mintieron al gobernador. Yo no sé si habrá una interna, no me voy a meter en el problema de los compañeros de otro espacio político. Yo no sé si Issa lo hizo a propósito, no sé. Pero no sé si Issa le dijo al gobernador, podemos avanzar con esta ordenanza sin ningún problema porque no hay normas que rigen la ciudad. Pero si se lo dijo, me extraña que el grupo de asesores del gobernador no haya observado que nosotros tenemos la ordenanza 753 de 2016 que establece todo lo relacionado a política habitacional, todo lo que el gobernador dice que él va a hacer, establece que como obligatorio que lo tiene que hacer el intendente y le da todos los mecanismos para hacerlo, y es una ordenanza de orden público. Que sea de orden público significa que no puede modificarse, que no puede uno sacarse el lazo, tiene que cumplir con esa ordenanza, y a eso no lo puede hacer ni aunque lo quiera el gobernador, ni lo quiera el presidente, ni lo quiera Donald Trump, lo tiene que hacer el intendente. Esa ordenanza está vigente, es de orden público. Para decirlo de otra manera, es como si Milei viene hoy y le dice al gobernador, mira, no, ahora yo voy a decir cómo vos tenés que gobernar la provincia y cómo vos tenés que definir una cuestión propia local. No, le va a decir Poggi, disculpame. No, debería decirle. Debería decir, está bien. Bueno, en nuestro caso, nosotros le decimos lo que debemos decir. Y también le estamos diciendo, gobernador, su intendente le mintió. Porque no estamos asumiendo que el gobernador lo hizo a sabiendas. Sí, lo estamos responsabilizando por los dichos promotores de odio político y de violencia política. Por eso sí lo responsabilizamos al gobernador, porque está claro. Pero lo que motivó ese agravio, esa metida de pata, nosotros por ahora no lo responsabilizamos directamente y por eso le pedimos una audiencia. Esperemos que nos reciba y le vamos a explicar que además tenemos la ordenanza 715 y 652 del 2015 que establecen el consejo, 2 consejos asesores que estamos pidiendo que se conformen. Le vamos a contar que nosotros pedimos en el trabajo de comisión que se haga una audiencia pública para tratar estos temas de estos barrios, pero también los otros barrios que están yendo al consejo a pedirnos que le demos solución y que el oficialismo se está negando. Le vamos a contar al gobernador que el intendente Issa le prometió a 60 familias de Granja La Malia, y está grabado, y dijo,
Lo he arreglado con el gobernador Poggi, ya lo arreglamos. Si a mí me votan y lo votan a Poggi, esto era en junio del 2023. A partir del 10 de diciembre, 15 días hacia adelante, y nosotros con el gobernador Poggi le vamos a entregar las escrituras a ustedes a 60 familias. Y aclaró, solo para las 60 familias, no para las personas de Granja La Malia que recibieron el dinero que le había reintegrado el gobierno anterior por toda una disputa legal que, bueno, es largo de explicar. Eso está grabado y este concejal lo puso a consideración de la Comisión de Legislación donde está este expediente. Entonces le queremos hacer escuchar los audios al gobernador para demostrarle que en realidad nosotros y nosotras, desde el bloque justicialista, no nos negamos a escriturar. Estamos pidiendo escriturar, pero estamos pidiendo justamente que se garantice la seguridad jurídica. Le estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución y le estamos pidiendo al intendente que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y si no quiere él gobernar, si él no quiere asumir su condición de intendente, bueno, pues que lo diga. Que lo diga y en todo caso que diga, mira, yo lo que quiero hacer es una oficina del gobierno provincial. Bueno, pero decíselo al pueblo que te votó. No digas que vos vas a transformar la realidad de la ciudad y después querés sacarte los problemas de encima. Pero no solo eso, Pedro. Nosotros le vamos a contar al gobernador cómo sí se puede cumplir lo que él le prometió a la gente. O si no se puede cumplir por falta de recursos, sí se puede exigirle a la nación la plata necesaria para en 4 años, ya le quedan 2, no vamos a cubrir, en los 2 no vamos a cubrir los entre 25 y 33.000 viviendas que deberían entregarse en la ciudad de San Luis según su plan, su propuesta de campaña. No vamos a llegar porque ya nos quedan 2, pero en un plan quinquenal o a lo sumo en 10 años, en 2 planes quinquenales, se puede cubrir la totalidad de esas viviendas y nosotros se lo queremos contar al gobernador de qué partidas de la nación se puede pedir ese dinero. Yo creo que lo sabe, o tal vez se olvidó, pero nosotros se lo queremos recordar. Y es más, estamos dispuestos a hacerlo en conferencia de prensa, estamos dispuestos a sentarnos en el Salón de la Puntanidad, ahí en Terraza de Portezuelo, con cámaras en vivo y a discutirlo abiertamente porque no tenemos nada que ocultar. Estamos dispuestos a recibir a esos vecinos que el gobernador quiso arengarlos para que de alguna manera vengan a generar cierta presión, pero no una presión legítima, porque las expresiones del gobernador fueron muy agraviantes. Decía que nosotros queremos mantenerlos de alguna manera coaccionados, extorsionados, con la patita en la cabeza, dijo el gobernador. Es el gobernador, es la máxima autoridad política de la provincia. Nos resulta muy extraño lo que acaba de suceder, es muy preocupante, es un discurso promotor del odio, pero nosotros queremos, como lo dijimos ayer también en la sesión, queremos decirle al gobernador y fundamentalmente a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de la provincia, pero bueno, nos corresponde la ciudad por el ámbito en donde estamos desarrollando nuestra política, queremos decirnos que tenemos la convicción de que estamos a tiempo de cambiar esa forma de hacer política. Esas formas mileístas, esas formas autoritarias, esas formas agresivas no nos llevan a ningún lado. Lo único que hacen es promover las grietas en la sociedad. Estamos a tiempo de apelar al otro de los principios del Papa Francisco. La unidad es superior al conflicto, gobernador, la unidad es superior al conflicto. No podemos desde la política promover divisiones dentro de la sociedad. No podemos decirle a nuestros vecinos que hay que ir a buscar a quienes piensan distinto a nosotros para obligarlos a hacer algo que encima, le aclaro, le digo al gobernador, no solo que estamos seguros de que estamos ajustados a derecho, no podríamos hacer otra cosa. El que está queriendo violar la Constitución es el intendente y lo está haciendo incurrir al gobernador en ese error garrafal. No le está brindando seguridad jurídica, está haciendo todo lo contrario. Y si lo que tiene la provincia para avanzar en esa escrituración es un convenio con colegios profesionales, y solo por ese hecho cree el gobernador que él es el único que está en condiciones de escriturar, bueno, vamos a pedirle al gobernador también que nos ayude para hacerle entender al intendente Issa que Issa tiene que hacer lo mismo que hizo el gobernador. Tiene que decir, primero, tengo una norma que a mí me obliga y aunque yo quiera muchísimo al gobierno y al gobierno provincial, no puedo desatender esa norma. Entre paréntesis aclaro, como concejales no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir porque no podemos, aunque quisiéramos no lo podemos hacer, porque sabemos que es una norma de orden público.
y hay que respetar lo más básico de la institucionalidad, porque ya si dejamos también esto directamente el Consejo Deliberante, la legislatura no tiene razón de ser y ya la democracia deja de existir, incluso como pretensión. Más allá que la están cascoteando bastante, pero nosotros a eso lo vamos a resistir hasta el final de los días. Eso no tenga duda, porque más allá de lo que digan, el peronismo es un movimiento nacional y popular y como tal es profundamente democrático. No tengas duda de eso. Pero digo, ese esquema nosotros queremos contárselo al gobernador. También le queremos contar al gobernador Poggi que el intendente Issa, en una causa judicial, donde vecinos de Granja La Malia le reclaman que pague una indemnización por la palabra incumplida de campaña, el intendente Issa, en lugar de llamarlos a los mismos vecinos, a las 60 familias a las que él le prometió que en 15 días, porque había acordado eso con el gobernador Poggi, les iba a resolver y les iba a escriturar, ahora que estamos hablando de escriturar, le iba a regularizar el problema dominial, a esos vecinos cuando le reclaman al intendente Issa la reparación del daño que le generó, el intendente Issa le responde diciendo: en la ciudad de San Luis hay una ordenanza 753-2016 que a mí de alguna manera me obliga a actuar en el marco de esa ordenanza. Para decirlo de otra manera, llanamente, le oculta al gobernador la ordenanza que tiene que regir acá, pero cuando él tiene que ir a la justicia, que ahí no es tan fácil mentir, ahí sí reconoce que la ordenanza existe. Por eso yo digo, no es que es solamente ignorancia, no es que es un error. No, esto está planificado. Y sobre todo ese error en el que sí lo hizo incurrir al gobernador, el gobernador además promueve un discurso de odio. Es decir, es una cadena de errores, que cada vez se agrava más. Por eso nosotros y nosotras creemos que la forma de salir de esto es nuevamente apelar a los principios más elementales de la democracia, de la política y de los valores humanistas y cristianos. Nosotros queremos contribuir a cambiar el tono de la política. No digo, no es necesario que dejemos, qué sé yo, de gritar o de decir cosas, pero sí de no promover violencia desde los lugares de poder sobre todo. Queremos que se pueda discutir abiertamente de cara a la sociedad, que podamos contrastar argumentos y que si los argumentos que nosotros invocamos son superados, son de alguna manera contrapuestos, por ejemplo, con otra interpretación de la norma, que podamos decirlo, bueno, es admisible, no hay problema, se puede hacer, o si hay que planificar algo nuevo, se puede planificar, o gobernador, si usted no sabe cómo cumplir con su promesa de campaña, nosotros y nosotras estamos en condiciones de colaborar con usted por una sencilla razón. Lo tenemos incorporado en la mente, lo tenemos incorporado en el corazón y en las manos, sabemos cómo hacer el mejor plan de vivienda para nuestra provincia. Pero tiene que haber un acuerdo político. Y en ese sentido le pedimos al gobernador que seamos artífices en conjunto de construir puentes, no de levantar muros, como predicó Francisco. Construyamos puentes, gobernador. Si el intendente Issa le ha mentido al gobernador, pues bien, blanqueemos esa situación y verá el gobernador qué participación le da el intendente. Nosotros lo que sí sabemos, y por eso reitero, el pedido es de diálogo directo con el gobernador, no con sus ministros, no con sus asesores que evidentemente le han hecho meter la pata, tiene que ser directo con el gobernador para poder desandar, primero frenar y desandar esta escalada de violencia política. Segundo, para prestigiar la política, para prestigiarlo a él como gobernador de nuestra provincia. No puede estar diciendo pavadas por ahí. No puede porque no nos hace bien como sociedad. Y tercero, queremos trabajar con él un proyecto quinquenal para cumplir en el máximo grado posible con lo que él prometió como una cuestión de campaña para realizarlo en 4 años. Le quedan 2. Creemos que podemos trabajar en conjunto y nosotras vamos a estar de acuerdo y vamos a acompañar esas políticas. Y creemos que si nos unimos en ese sentido y desplazamos al conflicto, podemos pedirle al gobierno nacional que nos dé la plata que nos está robando y que el gobierno provincial está de alguna manera permitiendo que eso suceda. No voy a decir que está siendo cómplice, pero de mínima está permitiendo que el gobierno nacional nos saque la plata. Y además, el gobierno provincial está apoyando explícitamente todas las medidas de ajuste que está desarrollando el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las universidades. Bueno, muchísimas gracias por estar. Estamos pasadísimos de hora. Muchas gracias. Siento que hay un montón de temas que nos quedaron en el tintero. Ya los vamos a abordar en otra. Te vamos a comprometer, te vamos a invitar de vuelta. Pues cuando quieran. A mí me encanta venir acá. Para mí es un placer, reitero, Pedro. Y además yo agradezco mucho porque creo que
todos los medios tendrían que hacer lo que ustedes hacen, que es abrir los micrófonos a las diferentes expresiones políticas, porque es parte de lo que tenemos que promover de cara a nuestros vecinos y vecinas. Podemos equivocarnos en un concepto, en una mirada, en una visión, podemos tener puntos de vista muy diferentes, contrapuestos, absolutamente antagónicos. Pero lo que no debemos hacer es anular las voces. Podemos criticar, sí, pero no tenemos que anular las voces. Y mucho menos tenemos que promover la violencia política. Aunque en un debate nos gritemos, porque a lo mejor somos gritones, qué sé yo, lo que no tenemos que hacer es faltarnos al respeto en términos institucionales. Tenemos que prestigiar la política. Por eso yo agradezco cada vez que me dan la posibilidad de venir acá, porque sé que tiene un alcance muy importante este medio. Sé que a este medio además lo escuchan, lo ven, lo consumen, digamos, personas de diferentes extracciones políticas, y por eso también para mí es una posibilidad de poner mi pensamiento a consideración, sobre todo de los compañeros y compañeras que piensan diferente a uno, y siempre también con la expectativa de que nos hagan llegar cuáles son justamente esos contrapuntos para poder ir superándonos, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, hemos hablado con Alejandro Cordido. Pipa, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a vos, Pedro. ¿Cómo lo viste? Bien, ¿no? Muy bien, siempre impecable el señor. Bueno, me alegro. Yo tenía, la próxima vez que venga voy a tener unas preguntas para el señor. Me parece muy bien. Justo hoy tengo Historia Argentina en la facultad los viernes, y mi profe es duro. Mi profe es zurdo marxista, así se siente el mismo, se describe el mismo. Y bueno, hoy hablamos del peronismo, y en su relato, bueno, cuenta desde su punto de vista que Perón tenía tintes de fascista. Y que estaba bien, por ejemplo, que construyó hospitales y todo eso, pero que la mayoría de esos hospitales los construyó con la plata de la clase obrera y no de la clase burguesa, que es lo que debería haber hecho. Déjame contestarte muy brevemente, por lo menos, no sé qué dirá okay. Alejandro, pero a mí me encantaría poder hablar de todo esto, sí, te aviso. El problema, igual estamos re mal de tiempo, sí. Pero el problema para mí es la incomodidad que genera el peronismo, que es esto de la armonía entre capital y el trabajo. Entonces están los que se paran al lado del capital y que dicen que en realidad el capital es lo mejor que le pasó a la historia de la humanidad, y están los que dicen que no, que en realidad el capital es lo peor y que el trabajo debería ser lo único que exista. Y el peronismo en el medio es incómodo para los dos. Entonces, de ahí viene que hay gorilas de izquierda y gorilas de derecha. Gente que odia el peronismo desde la derecha y gente que lo odia desde la izquierda. Y cuando hablamos de gorilas, no hablamos solamente de la derecha, también hablamos de gente que piensa que el peronismo vino a hacer todas estas cosas que vos estás describiendo. Regálame un minuto, por favor, porque Pipa ha planteado un tema que tendríamos que poder charlarlo horas, incluso desde nuestras propias falencias, ¿no? Porque seguramente nos va a faltar un montón de información y mirada. Pero Perón decía que el peronismo es un movimiento nacional y popular, es profundamente cristiano y humanista, y por eso no pretende generar una sociedad colectivista insectificadora, decía Perón, es decir, una sociedad que podríamos identificar en esa época, cuando Perón lo decía, pensando en los proyectos comunistas que ya habían sido fallidos, ¿no? Es decir, no somos colectivistas al punto de transformar en insectos a las personas, es decir, de restarle su individualidad, y tampoco somos adoradores de un individualismo extremo que se despreocupe de lo que le pasa al vecino. Entonces, a partir de ahí, vos tenés desde la izquierda a la derecha, vas a tener una serie de críticas, porque justamente el peronismo es otra cosa, que contempla los intereses de esos dos extremos, por decirlo de alguna manera, pero que propone superarlos. Por eso dice que no hay posibilidad de realización de una comunidad que no sea a través de una comunidad organizada, donde todos seamos felices para la felicidad del pueblo. Sí, el peronismo no es un promedio, es otra cosa. Es otra cosa. Por eso decimos, por eso Pedro, la única filosofía política autóctona que está vigente, digo yo en Argentina, diría yo en la región, es el peronismo como filosofía política. No ha sido superada. No quiere decir, superada no quiere decir perdieron las elecciones. No, como proyecto civilizatorio no ha sido superado. Y en relación a las vinculaciones con los movimientos, los gobiernos fascistas, por supuesto que es muy interesante discutirlo, porque efectivamente el peronismo comerció con los gobiernos más imperiales, liberales y más imperiales, también fascistas, efectivamente, porque tenían sobre todo dentro de su proyecto una idea del desarrollo del capital nacional, y no desconocía
que lo que sucede en el mundo afecta hacia un lado o hacia el otro al capital nacional. Por eso decía Perón que la política es sobre todo la geopolítica, pero no para entregarnos, sino para hacer que nuestro país florezca. Y por eso, cuando en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, los principales países estaban devastados, en el año 47, Evita, siendo una piba, fue a Europa, estuvo varios meses, incluyó varios países de Europa, Uruguay y no me acuerdo si era, no recuerdo si era Paraguay o Brasil, hizo la gira que se llamó la gira Arcoíris. Antes que el arcoíris se transforme como bandera de la diversidad, Evita realizó una gira y la bautizaron los medios de prensa de Europa, los medios de prensa progresistas de Europa la bautizaron como la gira Arcoíris, que significaba la gira que tendía puentes entre sociedades con una idea que era la idea de proyectar un futuro mejor para todos. Eso también describe el peronismo. Por eso no digo que esa mirada que se puede tener o desde la izquierda o de la derecha no tenga componentes de la realidad. Sin ninguna duda, no lo desconozco a eso, ¿no? Además, Perón, por militar, por supuesto que tenía una mirada castrense también, pero nacionalista y sobre la base de los derechos humanos. Bueno, de nuevo muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a todos los que están. Se escucha la marcha ahí de fondo, no tenemos auriculares, pero está sonando la marcha. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos escuchan en la radio y los que lo van a ver después en YouTube, on demand, como se dice en inglés. Muchas gracias a todos. Chau, chau.